Buenos días, hermanos. Mi nombre es Omar Argumedo y estoy sirviendo por la gracia de Dios en Austin, Texas. Y he estado casado por más o menos 31 años, casi los 31 años. Tengo dos hijas. Una es casada, la mayor, la menor es soltera. Y tengo, por la gracia de Dios, dos nietos varones que el Señor nos ha regalado. Esta mañana o este día que estamos en esta reunión, queremos compartir con ustedes algo importante cuando se trata de la plantación de iglesias y de replantar una iglesia o de iniciar algo. Debemos tomar en cuenta que como ministros del Señor, como siervos de Dios, tenemos que tener un balance en esto. No podemos estar sirviendo a la iglesia del Señor y descuidando nuestra familia. Así que es vital que nosotros recordemos que la familia es un elemento esencial y la iglesia existe porque la familia también es central, es la base. Vamos a ministrar con familias. Así que necesitamos cuidarnos en ese aspecto. Así que hoy quiero hablar acerca de el matrimonio y cómo podemos usar estos elementos para nosotros. Déjenme compartir aquí la pantalla con ustedes sobre cómo podemos nosotros preparar nuestro matrimonio y nuestra familia para triunfar en el ministerio. Una cosa muy, muy importante, muy valiosa que no debemos olvidar. Así que la pregunta es, ¿cómo estás cuidando de tu familia? ¿Estás preparándote muy bien, leyendo libros para plantar la iglesia, leyendo artículos, documentos, buscando en las redes sociales o en la internet cómo mejorar tus habilidades como predicador, como pastor, como plantador de iglesia? Qué bueno, excelente, te felicito por eso. Pero la pregunta también que tengo para ti es, ¿cómo estás cuidando a tu familia? ¿Qué tiempo estás dándole y dedicándole a tu familia? ¿Qué tiempo tienen tus hijos de ti? ¿Qué tiempo tiene tu esposa de ti? No puedes ser creativo para la iglesia y perder tu creatividad al entrar a la puerta de tu casa porque no estás con tu familia. Así que vamos a ver algunos principios importantes en esto, cómo Dios quiere usarnos, cómo Dios quiere que nosotros seamos para la gloria de Él. El pastor John Piper dijo estas palabras, escribió esto, se llama Rocas y Jardines. Mi esposa y yo somos sólidos como una roca en nuestro compromiso el uno con el otro, y no hay olor a infidelidad en ambos lados. Pero como les dije a los líderes, sólidos como una roca no siempre es una metáfora emocionalmente satisfactoria, especialmente para una mujer. Una roca no es la mejor imagen para la tierna compañía de una mujer. En otras palabras, el precioso jardín de mi hogar necesita de cuidados. Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Necesitamos cuidar ese jardín, necesitamos cuidar nuestra familia, muy, muy importante. Así que veamos algunas cosas valiosas y relevantes en esto. Por ejemplo, el mantenimiento de la casa, una casa físicamente hablando, la casa necesita mantenerse, necesitamos hacerles arreglos, necesitamos hacer cosas que puedan beneficiar a nuestra casa. Déjenme mostrarles aquí. También debemos reconocer que nosotros estamos, cuando se trata de un hogar, estamos tratando de buscar la manera en que este hogar se mantenga bien. Y necesitamos reconocer y resistir esa idea de que te lleva a descuidar tu hogar por el bien de la misión, ese dilema que muchas veces los pastores tenemos y decimos, no, es que yo estoy cuidando la obra de Dios y eso es prioridad. No, tu primera iglesia es tu casa. Así que no dejes que tu llamado ministerial sobrepase tu llamado matrimonial, porque tu primera iglesia es tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Estos son tus discípulos. Esos son los hombres y mujeres del mañana que van a servir al Señor porque tú estás impactándoles y dándoles una pasión y una visión. Así que vamos a cuidar de nuestro hogar y vamos a cuidar de la iglesia también de una forma balanceada. Pablo decía a Timoteo,
debe gobernar bien su casa, el siervo de Dios, ¿verdad? Y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Una buena pregunta que nos hace Pablo aquí en este pasaje. No podemos descuidar la familia y tratar de cuidar la iglesia. Esto es un balance. Pablo está dándonos aquí un balance importante a nosotros. Así que mantén una perspectiva desde el evangelio y que recuerdes que la gracia de Cristo es en tu vida fue primero y que tu identidad en Cristo y la batalla espiritual en la que estás metido y el propósito de tu matrimonio van a hacer realmente que tu matrimonio, si te enfocas en lo que Dios quiere, en los principios y en las prioridades que Dios quiere, van a hacer que tu matrimonio resalte y que tu ministerio pueda ser efectivo a la luz de lo que Dios está haciendo, transformando tu vida. Imagínate tú tratando de ganar a otros para Cristo cuando tus hijos están perdiendo. Ganar y presentarle el evangelio a otras personas y en tu familia tus hijos están perdiendo la salvación o el hecho de que no están encontrando a Jesús, no están encontrando el propósito en su propia vida. Qué triste sería, qué desastroso sería para un ministro en ese sentido, porque eso va a ser un aspecto negativo. Así que si quieres que tu esposa, tu cónyuge, esté involucrado en el ministerio de una manera apasionada como tú lo estás, tú tienes que cuidar esa relación porque tu cónyuge no es tu enemigo. Pablo decía a las esposas, esposas sométanse a sus propios esposos como al Señor. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, dice la escritura. Y dice Pablo que ese es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Así que la pregunta es, ¿cómo es tu matrimonio comparado con el matrimonio ideal, lo perfecto que Dios quiere, lo que Dios está esperando de ti? Bueno, ¿cuál sería? Si tuviéramos que medir ese matrimonio, ¿cómo es ese matrimonio ahora en donde estás, en la posición en que estás, en el momento de tu vida en que estás? Muy importante esto. Si las parejas no se están moviendo intencionalmente hacia ese énfasis que la escritura nos da de ser una sola carne, su matrimonio va a desviarse hacia lo que llamamos el aislamiento, y ese es un fracaso. Pueden estar bajo el mismo techo, pero aislados, cada uno haciendo y jalando el lazo hacia su propio lugar y haciendo su propia voluntad y cumpliendo sus propios deseos sin pensar en el otro. Así que vamos a hablar de 5 amenazas que hay en tu matrimonio cuando tú estás ahora en el ministerio o tratando de estar en el ministerio. ¿Cuáles van a ser estas 5 amenazas a las que los matrimonios exponen? Nos enfrentamos de alguna manera. Así que vamos a ver rápidamente cuáles son esas amenazas. Número 1 es la amenaza número 1 es cuando las parejas no realizan los ajustes necesarios para avanzar hacia ser una sola carne. El resultado va a ser el aislamiento. Es decir, tú tienes que hacer los ajustes de tu horario, de tu tiempo, lo que vas a dejar a hacer para la iglesia y a hacer para tu familia, a aprender a invertir tiempo en tu familia de manera que tu familia reciba también de ti la energía, que tu familia reciba también de ti el entusiasmo y la pasión y la creatividad que recibe la iglesia. No le puedes dar más a la iglesia que lo que le estás dando a tu propia familia. Así que ten cuidado. Cuando las parejas no realizan esos ajustes necesarios y no ponen paro a cosas, a situaciones de demasiadas llamadas telefónicas en horarios donde ya ni siquiera se respeta. Mucho cuidado con eso. Esa es la primera amenaza. La segunda amenaza es cuando las parejas siguen el patrón de la cultura para el matrimonio, el resultado va a ser aislamiento también. Es decir, cuando te olvidas de los principios esenciales de las escrituras, como lo que Pablo nos acaba de mostrar aquí, que es prioridad estar cuidando a la familia antes de cuidar la iglesia del Señor.
Y no, la cultura nos está diciendo cosas como haz esto, supérate aquí, supérate allá, o midiendo nuestro matrimonio con patrones distorsionados, con patrones donde no importan los hijos, con patrones donde no importa tu inversión con tu pareja, y casi que haciéndonos a vivir a las mujeres ser independientes de sus esposos, a no someterse, a ser somos iguales y una serie de cosas que influyen negativamente sobre nuestro matrimonio y que son patrones de nuestra cultura y no de lo que dice la Escritura. Dios quiere que nos enfoquemos en lo que dice aquí, y el pasaje que leímos es, esposas, sujétense a sus maridos, dice, pero también dice, maridos, amen a sus esposas. Muy importante, habla del respeto y del amor en el hogar, en el matrimonio. Tercera amenaza, cuando las parejas logran captar la perspectiva de Dios sobre, no logran captar la perspectiva de Dios sobre las dificultades y los problemas. El resultado es el aislamiento. Es decir, cuando no estamos dispuestos a hacer cosas como pedirnos perdón, cosas como enfrentar nuestros problemas y resolverlos, hablar, dialogar y resolver las situaciones críticas de un hijo que está pasando por un problema o de un matrimonio, nuestro matrimonio que está pasando por una crisis y no resolvemos esos asuntos que traemos a veces de nuestros propios hogares en donde nos formamos y los traemos al matrimonio, hacen un desastre en nuestro matrimonio y si no usamos la perspectiva de Dios, van a destruirlo y los resultados van a ser tremendos. Por ejemplo, finanzas es un asunto donde muchas veces peleamos y discutimos sin pensar realmente lo que Dios quiere para nosotros y cómo tomar control de esos asuntos y de esos problemas. La cuarta amenaza es cuando las parejas se escapan en relaciones o en aventuras extramatrimoniales. El resultado también es el aislamiento. Y aquí hay una lista, en esta diapositiva hay una lista de cuáles son algunas de esas aventuras materialistas, aventuras de ocio, de trabajo excesivo, de familia extendida, de fantasías que se tienen, o incluso las más críticas son las aventuras amorosas, cuando se busca a otra persona. Recuerdo una mujer que vino y me dijo, estuve involucrada en el ministerio sirviendo como voluntaria en mi iglesia y pasaba tanto tiempo sirviendo en la iglesia, el pastor me llamaba para que hiciera aquí, para que llevara allá, me llamaba para esto y llegué a pasar tanto tiempo con el pastor que me enamoré de él y caímos en una relación adúltera y ahora estoy embarazada del pastor. Qué triste, ¿no? Que tengamos que llegar a una situación de ese tipo debido a una crisis de no saber controlar y no ver esa amenaza en nuestra vida y empezar a hacer fantasías en la mente, en la cabeza, que pueden traer destrucción para el hogar, para nuestro propio hogar. Cuando no tenemos, nos rendimos cuenta, cuando estamos en nuestra mente soñando y dejamos que nuestro corazón se pervierta por esto. Eso es lo crítico. Y la última amenaza es cuando los esposos y las esposas son egoístas. El resultado siempre va a ser el aislamiento. Cuando somos egoístas, cuando fallamos nosotros en no hacer por nuestro cónyuge cosas como servirle, cosas como pensar en sus necesidades, cosas como pensar en cuál es su lenguaje del amor, o pensar en cuál es su personalidad, cómo tú puedes llegar a tu esposa y estás pensando solo en qué es lo que tu esposa o tu cónyuge te tiene que dar o te debe dar y que tú sientes que no recibes eso de tu cónyuge. Cuando empezamos a tener esas relaciones egoístas, lo que resulta es el aislamiento y cuando viene el aislamiento, viene la tentación. Cuando viene la tentación, estamos expuestos completamente a caer, a ofender a Dios, a adulterar y a destruir nuestro matrimonio. Y si se destruye nuestro matrimonio, hermanos, se destruye también otras áreas en nuestra vida. Y eso también incluye la iglesia. Así que es un tiempo para evaluar lo que dice Cantares, ¿verdad? Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos
nuestros viñedos en flor. Es decir, que cuidemos cosas esenciales como nuestro tono de voz cuando estamos molestos, nuestra comunicación no verbal que a veces expresamos con nuestra cara, con nuestro rostro, con nuestras manos, nuestra mentalidad de que yo tengo que dar solo el 50% y mi esposa tiene que dar el 50% y pensamos que ese es el método, ¿verdad? Tenemos que cuidar el estar usando mucho el yo que dije, yo soy aquí o yo necesito, y más bien que veamos el nosotros, cómo nosotros podemos participar, cómo nosotros somos un equipo. Muchas veces tengo que decirle a mi esposa, para recordarle eso, para recordármelo a mí mismo, ¿verdad? Recuérdate que somos un equipo, somos un equipo. Así que aquí hay algunas sugerencias que son sencillas y prácticas. Por ejemplo, cosas como orar juntos. ¿Cuánto estás orando con tu cónyuge? Pasas un tiempo para orar con tu cónyuge, no por las necesidades de la iglesia, sino por las necesidades personales, las necesidades de tu cónyuge. Tengo una cita con tu esposa y sal con ella a comer, a tomar un café. Protege tus días libres. Día libre para ti es un día de descanso de la congregación, de las necesidades, de los problemas de la iglesia. Vas a tener muchas veces que apagar el teléfono, anuncia que tienes un día libre para que la gente respete eso y tú vas a educar a tu iglesia de que respete ese día libre. Puedes estar en casa, muchas veces sin estar en casa porque estás conectado con otras cosas del ministerio, ¿verdad? Así que ten una cita con tus hijos también. Aprende a escuchar a tu familia y aprende a escuchar sus necesidades. Así que los dejo con esas inquietudes y vamos a tener un tiempo para hablar sobre cuáles son algunas zorras que ustedes pueden captar en su propia vida. Así que quiero animarles a esto. Voy a dejar este tiempo para que podamos discutir y podamos hablar sobre estas necesidades. Dios les bendiga, hermanos.